Mi nombre es Ava y tengo 26 años. Esta es la historia de cómo unas vacaciones familiares de lujo se convirtieron en mi peor pesadilla y cómo finalmente dejé de ser el chivo expiatorio de la familia para mostrarles exactamente lo que sucede cuando muerdes la mano que te da de comer. El aire húmedo de Dubái era denso, pero el frío que sentía estaba dentro de mi pecho. ¿Cómo pudiste hacer esto, Ava? Rugió mi hermano Ethan, su voz resonando por la terminal. Detrás de él, mi hermana Chloe estaba montando la actuación de su vida, agarrándose el pecho y lamentándose por la cartera robada de un pasajero que convenientemente había encontrado en mi bolso. Mis padres ni siquiera pidieron mi versión de la historia. Mi padre me miró como si yo fuera una mancha en el apellido familiar, y mi madre simplemente me dio la espalda. Caminaron hacia el transporte privado que yo había organizado para ellos, dejándome atrás como un pedazo de basura. Pero antes de contarte lo que pasó después de esa bofetada y cómo los dejé sin nada, tómate un momento para darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. Realmente nos ayuda a traerte más de estas historias de la vida real. Además, me encantaría saber desde dónde estás viendo y qué hora es allí ahora mismo. Deja un comentario abajo. Leo cada uno de ellos. Ahora, volvamos a donde este patrón de traición realmente comenzó. Al crecer en nuestro hogar, las reglas nunca se aplicaron por igual, y los roles que desempeñábamos fueron asignados mucho antes de que pudiéramos hablar. Chloe era la niña de oro, la flor delicada que no podía hacer nada malo a los ojos de nuestros padres, mientras que yo era la confiable, el chivo expiatorio que se esperaba que manejara todo sin una sola palabra de elogio. En nuestra casa, las lágrimas de Chloe siempre fueron significativamente más fuertes y más importantes que cualquiera de mis logros reales. Recuerdo vívidamente tener 10 años y ganar el primer lugar en una competencia académica de toda la ciudad. Había estudiado durante semanas y cuando dijeron mi nombre, sentí que finalmente me había ganado un lugar en el corazón de mis padres. Corrí a casa, agarrando mi cinta azul, irrumpiendo por la puerta principal para contarle a mi mamá la noticia. Ella me dio un abrazo rápido y distraído y dijo que era agradable. Pero entonces Chloe entró de su ensayo de baile. La cara de Chloe estaba roja. Sus ojos estaban llenos de lágrimas porque había estropeado un solo paso y se sentía avergonzada frente a sus amigas. Los brazos de mi madre me dejaron inmediatamente para acercar a Chloe, arrodillándose para decirle que era la chica más talentosa del mundo. Me quedé allí en la cocina, todavía sosteniendo mi cinta de primer lugar mientras mi madre susurraba que Chloe solo necesitaba un manejo más cuidadoso porque era muy sensible. Nadie siquiera pidió ver mi cinta esa noche. Aprendí entonces a celebrar mis victorias en silencio y en total aislamiento. A medida que crecimos, este patrón solo se volvió más quirúrgico y más devastador. Chloe fue etiquetada como la frágil, el alma sensible que necesitaba protección constante de la dureza de la vida. Como yo era la fuerte, mis necesidades eran tratadas como inconvenientes o ignoradas por completo. Cuando tenía 16 años, obtuve una prestigiosa pasantía de verano en Nueva York. Era una oportunidad masiva que habría asegurado mi futuro. Pero en el momento en que se lo dije a mis padres, Chloe rompió a llorar, lamentando que no era justo que yo pudiera irme mientras ella tenía que quedarse en casa. Mi padre levantó la vista de su teléfono y me dijo que debería saltármelo este año para centrarme en la unidad familiar. Me dijeron que necesitaba ser la persona más madura y quedarme en casa porque mi presencia hacía que Chloe se sintiera segura. No fui y aprendí a ser pequeña, silenciosa y totalmente poco exigente con su tiempo o su dinero. Nuestro hermano Ethan era el ejecutor de esta dinámica, siempre interviniendo para proteger la fragilidad de Chloe por encima de mi realidad. Veía a Chloe como el premio de la familia y a mí como un proyecto que nunca fue lo suficientemente bueno para su estándar de perfección. Si Chloe rompía algo, Ethan me decía que lo dejara pasar porque ella era solo una niña. Pero si alguna vez me atrevía a hablar en contra de su manipulación, Ethan me rugía, diciéndome que era difícil o desalmada por no apoyar a mi hermana. Las mentiras comenzaron siendo pequeñas, como la vez que desaparecieron $50 del bolso de diseñador de mi madre. Chloe le dijo inmediatamente a nuestro padre que me había visto cerca del bolso esa mañana, lo cual era una mentira calculada y deliberada. Yo había salido temprano para la escuela, pero a mi padre no le importó mi coartada. Solo le importó la acusación. Me llamó a su estudio, su mandíbula se tensó mientras me decía lo decepcionado que estaba de mi carácter.
Me castigaron durante un mes y me dijeron que no se me podía confiar ningún nivel de independencia. Chloe me vio ser castigada desde las escaleras y cuando nuestros padres no miraban, me dedicó una sonrisa fría y triunfante. Estaba aprendiendo que podía salirse con la suya con cualquier cosa siempre que interpretara a la víctima. Y yo estaba allí para asumir la culpa. Para cuando tenía 20 años, me sentía como un fantasma en mi propia casa, solo visible cuando necesitaban a alguien a quien culpar por los fracasos de Chloe. Cuando llegó el momento de la universidad, mis padres pagaron la matrícula completa de Chloe, su apartamento de lujo y todos sus gastos de manutención. A mí, sin embargo, me dijeron que como era tan capaz, debería sacar préstamos estudiantiles y arreglármelas por mi cuenta. Afirmaron que no tenían el dinero para ayudarme, pero luego los veía comprarle a Chloe un coche nuevo porque el suyo viejo tenía problemas menores. Incluso después de que comencé mi propio negocio exitoso, mi madre me miraba con una decepción que se sentía como un peso físico. Me decía que estaba demasiado centrada en el dinero y que debería aprender a ser más generosa como Chloe. Veían mi trabajo duro como prueba de que no los necesitaba, lo cual usaban como excusa para ignorarme aún más. Cada día festivo era el mismo guión. Mis padres se jactaban de la vida perfecta de Chloe mientras trataban mi carrera como un pasatiempo aburrido. Me llamaron egoísta porque me negué a pagar las deudas de lujo de Chloe después de que ella hubiera agotado sus fondos de jubilación. Ethan incluso se burló de mi éxito, diciéndome que ninguna cantidad de dinero podría comprar la clase que supuestamente tenía Chloe. Permanecí en silencio durante años, creyendo que mantener la paz era mi responsabilidad, pero ese silencio me estaba destruyendo lentamente. No me di cuenta de que cada vez que dejaba pasar un comentario, les estaba enseñando que no valía la pena protegerme. Este viaje a Dubái se suponía que era mi último intento de ganar su respeto, demostrarles que la hija que habían pasado años desestimando era la única que podía proporcionar la vida que anhelaban. Pero mientras estaba en ese aeropuerto, me di cuenta de que nunca puedes comprar el respeto de personas que ya han decidido que eres el villano. La ironía de ser la decepción designada de la familia es que mientras estaban ocupados menospreciándome, dejaron de prestar atención por completo a lo que realmente estaba haciendo. Ser invisible se había convertido en mi mayor ventaja profesional. Mientras Chloe gastaba los menguantes fondos de jubilación de nuestros padres en bolsos de diseñador y retiros espirituales que nunca duraban más de una semana, yo estaba construyendo una fortaleza financiera. Me di cuenta pronto de que si quería un futuro, tenía que construirlo completamente fuera de su alcance y de su conocimiento. Comenzó justo después de que me obligaran a renunciar a esa pasantía de verano. No me senté en mi habitación a llorar. Me puse a trabajar. Tomé un trabajo en un restaurante local de 24 horas, trabajando en el turno de noche porque las propinas eran mejores y mis padres generalmente estaban dormidos, por lo que no podían quejarse de que los avergonzara sirviendo mesas. Luego, tomé un segundo trabajo en un centro de llamadas. Cada segundo libre que tenía, estaba en mi ordenador portátil de segunda mano, aprendiendo por mí misma los entresijos del comercio electrónico digital y la consultoría de software. No solo estaba trabajando, estaba estudiando los sistemas que hacían rica a la gente. Para cuando tenía 23 años, había lanzado mi propia consultoría digital remota. Para mis padres, yo era solo Ava, la chica que nunca sale de su habitación. Mi padre pasaba por mi puerta a medianoche, veía el brillo de mi pantalla y se burlaba de mí. ¿Todavía jugando a esos videojuegos, Ava? Quizás si pusieras la mitad de ese esfuerzo en una carrera real, no serías una carga para nosotros, decía, su voz goteando con esa familiar crueldad casual. Mi madre intervenía, preguntándose en voz alta por qué no podía ser más como Chloe, que se estaba encontrando a sí misma en un costoso programa de arte que yo estaba ayudando a subsidiar en secreto a través de las cuentas bancarias de mis padres. No tenían ni idea. No sabían que los juegos a los que jugaba eran en realidad contratos de alto riesgo con nuevas empresas tecnológicas. No sabían que mientras ellos se estresaban por la hipoteca, una hipoteca de la que yo pagaba secretamente la mitad depositando dinero en la cuenta de mi padre bajo la apariencia de un programa de ayuda anónimo, yo estaba sentada sobre un patrimonio neto que podría haber comprado su casa 10 veces. Vivía en un estado de constante éxito silencioso. Vestía con ropa de segunda mano y conducía un sedán viejo y destartalado porque sabía que en el momento en que vieran una sola señal de riqueza, encontrarían una manera de tomarla y dársela a Chloe. Vi cómo trataban mi dinero. Era propiedad comunal si beneficiaba a mi hermana,
pero un asunto privado si alguna vez necesitaba ayuda. Pero incluso con todo ese dinero, había un agujero en mi corazón que ninguna cantidad de ganancias podía llenar. Todavía quería que me amaran. Todavía quería ser la hija de la que estuvieran orgullosos. Ese fue mi mayor error. Pensé que si finalmente revelaba que la hija perezosa era en realidad la persona más exitosa en la habitación, finalmente me verían. Pensé que podría comprar el respeto que nunca me habían dado gratis. Cuando surgió la idea de unas vacaciones familiares y escuché a mi madre llorar sobre cómo nunca podrían permitirse ver el mundo, decidí que este era el momento. Pagaría por todo. Pero no quería simplemente entregarles un cheque. Quería que fuera un sueño. Reservé los hoteles de 5 estrellas en Dubái, los safaris privados por el desierto y los vuelos en clase ejecutiva. Lo hice todo bajo la apariencia de un bono corporativo que supuestamente había ganado en mi trabajo de nivel inicial. Quería que experimentaran el lujo y quería ser yo quien se lo diera. Pensé que este viaje sería el puente que finalmente nos conectaría. No me di cuenta de que no los estaba invitando a unas vacaciones. Los estaba invitando a mostrarme exactamente quiénes eran cuando pensaban que yo estaba en mi punto más vulnerable. Recuerdo la cena del domingo cuando finalmente di la noticia. Había impreso los itinerarios de vuelo, 4 billetes de clase ejecutiva de JFK a Dubái, y los coloqué sobre la mesa de caoba como una ofrenda de paz. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par y mi padre realmente dejó su copa de vino por un segundo. ¿Un bono corporativo?, preguntó, su voz llena de un escepticismo que dolió. ¿De ese pequeño trabajo de nivel inicial tuyo? Simplemente asentí, tragándome las ganas de decirle que mi pequeño trabajo estaba pagando el mismo filete que él se estaba comiendo. Chloe, por supuesto, no podía dejarme tener el momento. Inmediatamente hizo un puchero, quejándose de que las fechas no coincidían con su semana de lluvia de ideas creativas. Pero en el momento en que vio las palabras suite de lujo de 5 estrellas en la confirmación del hotel, su actitud cambió. No me dio las gracias. Simplemente comenzó a hablar sobre qué trajes de diseñador necesitaba comprar para el viaje, presumiblemente con mi dinero. El día de la partida en el aeropuerto fue una clase magistral de derecho. Ethan ya actuaba como un director ejecutivo de alto poder, ladrando órdenes a los maleteros y asegurándose de que todos supieran que volaba en clase ejecutiva. Mis padres pasaron todo el tiempo preocupándose por Chloe, quien afirmó tener una ansiedad severa por los viajes y necesitaba el asiento de la ventana que yo había reservado específicamente para mí. Mientras abordábamos el avión, los asistentes de vuelo nos recibieron con champán y toallas calientes. Mientras mis padres y Ethan se reclinaban en sus asientos cama, bebiendo vino de época e ignorando por completo mi presencia, Chloe pasó todo el vuelo de 14 horas quejándose. Se quejó de la limitada selección de películas y le dijo al asistente que el caviar estaba demasiado salado. Ni una sola vez ninguno de ellos me miró y dijo, gracias, Ava, por hacer esto posible. Me senté en mi asiento, mirando el Atlántico, sintiéndome más como una asistente pagada que como una hija. Antes de llegar al momento en que aterrizamos en el calor del desierto, si encuentras esta historia relatable, o si alguna vez has lidiado con familiares ingratos, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas poderosas historias de mantenerse firme. Y déjame saber en los comentarios cuál es la cosa más arrogante que un miembro de la familia te ha hecho. Leo todas tus respuestas. Ahora, volvamos a la llegada a Dubái. Al bajar del avión, el calor de Dubái nos golpeó como una pared física, pero mi familia trató la opulencia de la terminal como si fuera su derecho de nacimiento. El chofer privado que había contratado esperaba en la sala de llegadas con un cartel con borde dorado. Ethan se subió al Cadillac principal sin esperarme, y mis padres lo siguieron, preocupándose por el desfase horario de Chloe, como si ella fuera la única que había volado al otro lado del mundo. Cuando llegamos al hotel, una obra maestra imponente de mármol y oro, los celos de Chloe llegaron a un punto de ebullición. Se paró en el centro del vestíbulo, rodeada de pilares de oro real, y frunció el ceño. El vestíbulo huele a perfume viejo, susurró lo suficientemente alto como para que el conserje lo oyera. ¿Y por qué la habitación de Ava está en un piso más alto que la mía? No le importaba que yo fuera la que estaba en la recepción entregando mi tarjeta de crédito personal para cubrir el enorme depósito de seguridad. Solo le importaba que por una vez yo tuviera el control, y me odiaba por ello.
Vi sus ojos moverse rápidamente, buscando una manera de reclamar su estatus como la niña de oro. La tormenta no solo se avecinaba, ya estaba aquí. El tercer día en Dubái comenzó con un sol que parecía estar personalmente ofendido por nuestra presencia. El calor era un peso brillante sobre la ciudad, pero dentro de nuestra suite de hotel con pan de oro, el aire era fresco y olía a lirios caros. Me paré en el balcón mirando el Burj Khalifa, tratando de convencerme de que el dinero que había gastado valía la pena por el sentimiento de vacío en mi pecho. Debajo de mí, la ciudad era una obra maestra de la ambición humana. Pero dentro de esta habitación, mi familia era una obra maestra de la disfunción. «Ava, ¿dónde están mis gafas de sol?», chilló Chloe desde el dormitorio. No preguntó, exigió. Ni siquiera había desempacado su propia maleta, esperando que el personal del hotel o Ava se encargaran de ello. Cuando entré, la vi de pie en medio de un mar de bolsas de compras de diseñador. Bolsas llenas de artículos que yo había pagado durante nuestra juerga de compras previa al viaje. Mi madre estaba sentada en el borde de la cama, frotando suavemente las sienes de Chloe. «Le duele la cabeza. Ava, no seas tan lenta. Simplemente encuéntralas para que podamos irnos al centro comercial». Encontré las gafas debajo de un montón de ropa desechada de Chloe. Se las entregué sin decir una palabra. Estaba interpretando mi papel. Era la proveedora silenciosa, la que absorbía los golpes para que la niña de oro pudiera brillar. Nos dirigíamos al Dubai Mall, uno de los lugares más concurridos y prestigiosos del mundo. Había organizado un recorrido VIP privado, un comprador personal y una reserva para cenar por la que la gente espera meses. Pensé que dándoles lo mejor de lo mejor, finalmente sería inmune a su veneno. El centro comercial era un laberinto de lujo. Mientras pasábamos por las boutiques de alta gama, Chloe estaba en su elemento, señalando los escaparates y mirando a nuestro padre, quien luego me miraba con una orden silenciosa de que lo hiciera realidad. Ethan caminaba un poco más adelante, actuando como si fuera él quien nos protegía en esta tierra extranjera. Su pecho se hinchó, disfrutando de las miradas de la gente que asumía que era un turista rico. Nos detuvimos cerca del enorme acuario. La multitud era densa, una mezcla de turistas de todos los rincones del mundo. Chloe estaba siendo particularmente difícil, quejándose de que le dolían los pies y de que la humedad en el centro comercial le estaba arruinando el pelo. Comenzó a hurgar en su gran bolso de diseñador, sus movimientos se volvieron cada vez más frenéticos. «Espera», jadeó, su voz alcanzando un tono que hizo que varios turistas giraran la cabeza. «Mi cartera ha desaparecido». El aire en nuestro pequeño grupo de repente se sintió delgado. Mi padre se detuvo en seco. «¿Qué quieres decir con que ha desaparecido, Chloe?» «Revisa de nuevo». «No está aquí». «Mi identificación, mis tarjetas, el efectivo, todo». Chloe comenzó a hiperventilar, un movimiento practicado que había visto 1000 veces desde que éramos niños. Y, oh Dios mío, la cartera del pasajero. «¿Qué pasajero?», preguntó Ethan, acercándose, su rostro oscureciéndose. «La señora del café». Vi a una señora dejar caer su cartera cerca de la fuente, y la recogí para devolvérsela. La puse en mi bolsillo lateral por un segundo porque tenía las manos llenas, y ahora ambas han desaparecido. Chloe estaba llorando ahora, atrayendo a una pequeña multitud de curiosos. Creo que fui un objetivo. Luego volvió sus ojos hacia mí. Esos ojos grandes y llenos de lágrimas que siempre habían sido mi perdición. «Ava, tú sostenías mi bolso mientras yo me tomaba esas selfies junto al tanque de tiburones. Fuiste la única que lo tocó». Sentí que la sangre se me iba de la cara. «Chloe, ¿de qué estás hablando? Nunca toqué tu bolso. Estuvo en tu hombro todo el tiempo». «No, dijiste que la correa estaba torcida. ¿Te acercaste y la ajustaste?». Chloe me señalaba con un dedo tembloroso. «Y has estado actuando tan rara toda la mañana. Mirando mi bolso, actuando callada, Ava». La voz de mi padre era un gruñido bajo y peligroso. «Dale la cartera». «No la tengo, papá». «¿Por qué robaría su cartera? Yo soy la que pagó por todo este». Me detuve, pero ya era demasiado tarde. «¿Pagaste por qué,
Ethan se metió en mi espacio personal. ¿Crees que porque obtuviste un bono de suerte, puedes tratarnos como caridad? ¿Crees que eres mejor que nosotros? Siempre has estado celosa de Chloe. Siempre. No podías soportar que ella fuera el centro de atención hoy, así que decidiste arruinarlo. No robé nada, grité, mi voz temblando con una mezcla de rabia y desolación. Revisa su bolso, sollozó Chloe, enterrando su rostro en el hombro de nuestra madre. Por favor, solo revísalo. Solo quiero recuperar la cartera de la otra señora. No quiero meterme en problemas con la policía de Dubái. Antes de que pudiera protestar, Ethan me arrebató la mochila del hombro. Abrió la cremallera con tanta fuerza que casi la rompió. Vació el contenido en un banco de mármol cercano, mi ordenador portátil, mi botella de agua, mi kit de maquillaje y mi carpeta de viaje. Y entonces algo pesado golpeó el mármol con un ruido sordo y desagradable. Dos carteras, una era la distintiva de cuero rosa de Chloe, y la otra era una cartera de diseñador negra que claramente no pertenecía a ninguno de nosotros. El silencio que siguió fue más fuerte que la música de fondo del centro comercial. Miré las carteras con horror. No había tocado mi bolso desde que salimos del hotel. Me di cuenta entonces de que Chloe las había plantado cuando yo estaba en el mostrador de atención al cliente antes. Fue una trampa. Una trampa calculada y maliciosa. Mi madre jadeó, cubriéndose la boca. Ava, ¿cómo pudiste? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Yo no hice esto. Ella las puso ahí, grité. Pero pude ver el muro levantándose en sus ojos. El mismo muro que había estado allí desde que tenía 10 años. Ya habían tomado su decisión. Querían que yo fuera la villana. Hacía que su mundo tuviera sentido. Eres una ladrona, dijo Ethan, su voz temblando con una rabia aterradora. Una ladrona común y asquerosa. Nos trajiste aquí para humillarnos. Ethan, escúchame. La bofetada fue tan repentina y tan violenta que mi cabeza se giró hacia un lado. El sonido resonó contra el cristal del acuario. Mi visión se nubló y el mundo pareció inclinarse. Mi mejilla se sentía como si hubiera sido marcada con fuego. Miré hacia arriba, las lágrimas finalmente se derramaron para ver a mi hermano de pie sobre mí, su mano todavía levantada, su rostro contorsionado con un odio que se sentía antiguo. No vuelvas a hablarme nunca más, siseó Ethan. Hemos terminado, dijo mi padre, su voz fría y plana, más dolorosa que la bofetada misma. Recogió la cartera de Chloe y la otra. Devolveremos esto a las autoridades. En cuanto a ti, quédate aquí. No nos sigas. No vuelvas al hotel. Haremos que trasladen tus cosas al vestíbulo. Eres una desgracia, Ava. Ya no tengo una hija. Se dieron la vuelta y se alejaron. Mi madre ni siquiera miró hacia atrás. Chloe, la víctima, se aferró al brazo de Ethan, y por una fracción de segundo, miró por encima de su hombro. Ya no lloraba. Estaba sonriendo, la misma sonrisa fría y triunfante que me había dedicado cuando éramos niños. Me quedé allí sola en medio de una multitud de extraños, con la cara ardiendo y el corazón destrozado en 1.000.000 de pedazos afilados. Me habían echado en un país extranjero sin nada más que el contenido de mi bolso vaciado en un banco de mármol. Pensaron que habían ganado. Pensaron que finalmente me habían puesto en mi lugar. Pero mientras los veía desaparecer en el lujo del centro comercial, un nuevo sentimiento comenzó a surgir a través del dolor. No era tristeza. No era miedo. Era una claridad fría y aguda. No tenían ni idea de con quién estaban tratando. Olvidaron una cosa muy importante. Todo lo que tenían en esta ciudad, las habitaciones, los vuelos, el mismo aire que respiraban en esa sala VIP, me pertenecía, y era hora de recuperarlo. Estuve allí por lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron minutos. El escozor en mi mejilla izquierda comenzaba a convertirse en un latido, un recordatorio físico de la mano de Ethan contra mi piel. Pero el verdadero dolor estaba en el silencio que siguió a su partida. El Dubai Mall es uno de los lugares más ruidosos del mundo, una sinfonía de agua de fuentes, miles de voces y el zumbido del lujo. Pero para mí, estaba tan silencioso como una tumba.
Miré mis pertenencias esparcidas por el suelo como basura. Mi ordenador portátil, mis carpetas de trabajo, mi vida, todo desechado por una mentira que todos estaban demasiado ansiosos por creer. Un guardia de seguridad se me acercó, su rostro una mezcla de preocupación y cansancio profesional. Señora, ¿está todo bien? ¿Necesita asistencia médica? Lo miré, mi visión todavía un poco borrosa por las lágrimas que me negaba a dejar caer. Estoy bien, susurré, mi voz sonando como si perteneciera a otra persona. Comencé la humillante tarea de arrastrarme por el pulido suelo de mármol, recogiendo mis cosas mientras los extraños miraban y susurraban. Vi a un grupo de turistas señalarme, sus rostros llenos de juicio. A sus ojos, yo era exactamente lo que Chloe dijo que era, una ladrona que fue atrapada. Mientras metía mi carpeta de viaje de nuevo en mi bolso, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era una notificación de la aplicación del hotel. Estado del huésped actualizado. El acceso a la habitación para Ava Sterling ha sido revocado. Por favor, visite la recepción para recoger sus pertenencias personales. Mi corazón dio un vuelco. No solo se habían alejado. Habían llamado con antelación para asegurarse de que ni siquiera pudiera volver a la habitación que estaba pagando. Me estaban borrando sistemáticamente de las mismas vacaciones que les había regalado. Me senté en un banco cercano, abrazando mi bolso contra mi pecho. La ironía era una píldora amarga de tragar. Había gastado más de $30.000 para traerlos aquí. Había pasado meses planeando meticulosamente cada tour, cada comida y cada experiencia de lujo para hacerlos sentir como la realeza. Y a cambio, me habían dejado sin hogar en una ciudad extranjera, a miles de kilómetros de casa, con nada más que una cara ardiente y una reputación que habían destrozado en público. Miré el chat grupal en mi teléfono. El último mensaje era de mi padre, enviado hace solo unos segundos a toda la familia. Seguimos adelante con el safari por el desierto esta noche como estaba planeado. No dejaremos que las acciones enfermizas de una persona arruinen la paz de esta familia. Ava, no nos contactes. Hemos terminado. Chloe había respondido con un emoji de corazón. Ethan había respondido. Está muerta para nosotros, papá. La traición no fue solo la bofetada. Fue la facilidad con la que siguieron adelante. Actualmente se dirigían a un coche privado, probablemente riendo y hablando sobre la cena de lujo que les esperaba mientras yo me sentaba en un banco del centro comercial preguntándome dónde dormiría. No les importaba si estaba a salvo. No les importaba si tenía dinero. No les importaba si vivía o moría en medio del calor del desierto. Ese fue el momento en que la última cuerda de esperanza que tenía por mi familia finalmente se rompió. Ya no era su hija confiable. Era una extraña para ellos. Y si era una extraña, entonces era hora de empezar a actuar como tal. Me senté en ese frío banco de mármol en el centro comercial de Dubái por lo que pareció una eternidad, viendo pasar el borrón de familias felices y turistas emocionados. Mi cara todavía palpitaba por la bofetada de Ethan. Pero el dolor físico no era nada comparado con la gélida comprensión de que mis propios padres acababan de dejarme, a su hija, indigente en un país extranjero. No les importaba si tenía un lugar donde quedarme, cómo llegaría a casa, o incluso si estaba a salvo. Estaban demasiado ocupados mimando a Chloe y protegiendo la reputación familiar de la misma persona que realmente la había construido. Miré mi teléfono. Apareció una nueva notificación en el chat grupal de la familia. Chloe había publicado una foto de un postre con escamas de oro con una leyenda, finalmente, un poco de paz. Justicia servida. Familia primero vida de lujo. A mi madre le había gustado. Ethan había comentado, te mereces lo mejor, hermana. Me alegro de que la basura se haya sacado a sí misma. Una risa se escapó de mis labios. Un sonido agudo y entrecortado que atrajo las miradas de los compradores cercanos. Pensaban que eran ellos los que me habían echado. Realmente creían que tenían derecho al lujo que los rodeaba, olvidando el detalle más básico de todo este viaje. Yo era la arquitecta de su comodidad. Me levanté, me sequé las lágrimas restantes de los ojos y sentí una resolución fría y dura asentarse en mis huesos. Ya no se trataba de ser la persona más madura.
Había pasado 26 años siendo la persona más madura, y eso me había ganado una marca de mano roja en la cara y un asiento en un banco del centro comercial. Era hora de mostrarles las consecuencias reales de las que el pastor Armon solía hablar en casa. Del tipo que se propaga a través de generaciones. Abrí mi carpeta de viaje y saqué mi ordenador portátil. No necesitaba un abogado ni una escena. Solo necesitaba mis credenciales de inicio de sesión. Primero, llamé a la línea de conserjería de élite de la aerolínea. Hola, soy Ava Sterling, dije, mi voz tan nivelada y profesional como si estuviera cerrando un contrato de $1 millón. Necesito hacer cambios inmediatos en los vuelos de regreso para la reserva XJ7789. Ciertamente, señorita Sterling, ¿en qué podemos ayudarla hoy? Me gustaría cancelar los 3 asientos de clase ejecutiva para Chloe, Ethan y Harold Sterling, dije. Conserve el de Ava Sterling, pero cámbielo al primer vuelo disponible esta noche, en primera clase. Veo que esos fueron reservados como parte de un paquete corporativo no reembolsable, señora, respondió el agente. En realidad, verifique el método de pago, respondí. Es una tarjeta negra privada a mi nombre. Tengo plena autorización para anular los billetes. Procese la cancelación ahora. No me importa el reembolso. Quiero que los asientos desaparezcan. Escuché el rápido tecleo de las teclas. Hecho, señorita Sterling. Sus billetes han sido anulados. ¿Le gustaría que enviara una notificación a los otros pasajeros? No, susurré, una oscura satisfacción floreciendo en mi pecho. Que se enteren en la puerta de embarque. A continuación, llamé al hotel. Hablé directamente con el gerente de piso al que le había dado una generosa propina a la llegada. Le dije que había habido una emergencia familiar y que estaba terminando la reserva de la suite real de inmediato. Pero señorita Sterling, su familia está cenando actualmente, dijo el gerente, sonando confundido. Sus pertenencias todavía están en la habitación. Empáquelas, dije. Muévalas al almacén del vestíbulo. Mi tarjeta ya no está autorizada para ningún cargo incidental, servicio de habitaciones o extensiones. Si quieren quedarse otra noche, pueden proporcionar su propio pago. Pero creo que descubrirán que sus tarjetas no cubrirán la tarifa de $5.000 por noche. Antes de hacer la llamada final que realmente los dejaría varados. Si estás disfrutando de este viaje de enfrentarse a familiares tóxicos, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete. Tu apoyo lo es todo para aquellos de nosotros que hemos vivido estas tormentas. Además, dime en los comentarios. ¿Alguna vez has llegado a un punto de ruptura en el que finalmente tuviste que decir basta? Quiero escuchar tus historias. Ahora, de vuelta al desierto. La pieza final fue el safari privado por el desierto y la cena de 5 platos en las dunas que había programado para esa noche. Era una excursión de $5.000 totalmente prepagada. Llamé al operador turístico. Cancele el grupo Sterling para esta noche, le indiqué, y el alquiler del yate privado para mañana y el tour en helicóptero. Cancele cada uno de los vales asociados a mi cuenta. Para cuando cerré mi ordenador portátil, la niña de oro y sus ejecutores estaban efectivamente sin hogar y varados en Dubái. No tenían billetes de regreso, ni habitación de hotel, ni acceso al lujo del que se jactaban actualmente en Instagram. Pensaban que estaba enferma y rota, pero estaban a punto de darse cuenta de que la persona a la que llamaban una carga era en realidad lo único que los mantenía a flote. Caminé hacia el servicio de transporte del aeropuerto, con la cabeza bien alta. Por primera vez en mi vida, no era la hija confiable ni la hermana silenciosa. Era libre. Estaba sentada en el lujo silencioso y climatizado de la sala de primera clase, con un vaso de agua con gas en la mano, cuando mi teléfono comenzó a vibrar tan violentamente que casi se deslizó de la mesa auxiliar de mármol. Era Ethan. Dejé que sonara. Luego vino una ráfaga de mensajes de texto de mi madre, cada uno más frenético que el anterior. Ava, contesta. Hay un error en el hotel. Han movido nuestro equipaje al vestíbulo. Seguido de Ava, ¿por qué no aparecen nuestros billetes de regreso en la aplicación? Contéstanos. Esperé hasta la quinta llamada antes de finalmente deslizar para responder. No dije hola. Solo escuché el caos al otro lado.
Ava, ¿qué demonios está pasando? La voz de Ethan era un desastre irregular de rabia y pánico genuino. Podía escuchar el bullicio resonante del vestíbulo del hotel detrás de él y el sollozo agudo de mi madre. El gerente acaba de decirnos que la suite real ya no está autorizada y los conductores del safari por el desierto se fueron sin nosotros porque la reserva fue anulada. Pon a papá al teléfono con el agente de viajes ahora mismo. No hay ningún error, Ethan, dije, mi voz tan tranquila que se sentía como hielo. Los llamé yo misma. El silencio al otro lado duró 3 segundos completos. ¿Qué quieres decir con que los llamaste? La voz de mi padre irrumpió, sonando más vieja y débil de lo que nunca lo había escuchado. Ava, sé razonable. Estamos en un país extranjero. Nuestras tarjetas de crédito están siendo rechazadas para las tarifas del hotel. Quieren que paguemos por los imprevistos que Chloe acumuló en el spa. Eso suena como un problema vuestro, papá, respondí. Me llamaste ladrona. Dijiste que era una desgracia. Me dijiste que ya no tenías una hija, así que decidí seguir tu consejo. Dejé de ser tu hija y tu cuenta bancaria. Pagué cada céntimo de este viaje. Los vuelos, el hotel, la comida de la que Chloe se ha estado quejando, todo era mío. Y como soy una ladrona tan enfermiza, pensé que era justo que dejara de contaminar vuestras vacaciones con mi dinero robado. Ava, por favor, gimió Chloe al fondo, su voz despojada de todo su triunfo anterior. No tenemos forma de volver a casa. Los billetes cuestan miles de dólares. Deberías haber pensado en eso antes de abofetearme delante de 1000 personas, Ethan, dije, mirando mi reloj. Mi vuelo estaba embarcando. Me querías fuera de tu vista. Lo conseguiste. Me voy a casa. Vosotros podéis averiguar cómo pagar por vuestros propios errores por una vez. No me llaméis más. Colgué, bloqueé sus números y caminé hacia la puerta de embarque sin mirar atrás. Han pasado 6 meses desde que vi el horizonte de Dubái encogerse bajo las alas de mi avión, dejando atrás el caos de mi familia. No solo cambié mi número de teléfono cuando volví. Cambié toda la trayectoria de mi vida. Me mudé a una nueva ciudad donde no soy el chivo expiatorio confiable, sino simplemente Ava, la mujer exitosa que construyó su propia fortaleza. Finalmente dejé de vivir para su aprobación y comencé a vivir para mi propia paz. A veces miro por la ventana de mi nueva oficina y pienso en esa chica en el aeropuerto. No solo sobrevivió a esa tormenta, prosperó después de ella. Las noticias de casa, que escucho a través de viejos conocidos, son un testimonio del hecho de que no se puede construir una vida sobre el sacrificio de otra persona. Mis padres se vieron obligados a vender su casa para cubrir las enormes deudas que Chloe había ocultado. La reputación perfecta de Ethan está hecha jirones después de que la verdad de su arrebato se susurrara a través de nuestros círculos sociales. Chloe finalmente está trabajando las largas y difíciles horas que siempre pensó que era demasiado dorada para hacerlo. Todavía intentan contactarme. Algunos correos electrónicos pidiendo dinero, otros llenos de excusas. Pero he aprendido que el perdón no significa reconciliación. Puedes perdonar a alguien por tu propia paz mientras lo mantienes fuera de tu vida. Ambas cosas son necesarias a veces. El éxito no se trata de demostrar que la gente está equivocada. Se trata de construir algo significativo a pesar de ellos. He aprendido que tu valor no está determinado por quién se queda. Está determinado por cómo creces después de que se van. A cualquiera que se encuentre actualmente en su propia tormenta, establezcan sus límites, construyan su propósito y nunca dejen que nadie les diga que no son suficientes. Son exactamente suficientes. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final de este viaje. Si esta historia resonó contigo, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete al canal. Ayuda a que estas historias lleguen a quienes más necesitan escucharlas. Cuídense y nos vemos en la próxima. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente para fines de entretenimiento y educativos.